Vamos a ir con un tema más. En este caso vamos a hacer dos temas de química. Vamos a hacer lo que son los elementos y su nomenclatura. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que es parte de la tabla periódica, que creo que es uno de los contenidos que sí entra lo que es el examen de ingreso. Bueno, por ejemplo, primero vamos a comenzar con lo que es un elemento químico. También son llamados cuerpos simples, que están formados por una sola clase de sustancia. No pueden descomponerse por ningún procedimiento. ¿Ya? Aquí vamos a colocar, estoy colocando dos ejemplos, y eso es para que puedan diferenciar bien. ¿Sí? Elemento químico van a ser los que están al lado eh, izquierdo. Eso debido a que, si se dan cuenta en la simbología, solamente está el símbolo de un metal. ¿Sí? En cambio, en el lado derecho, estos ya no son elementos, estos son compuestos. ¿Sí? Tienen que diferenciar lo que es un elemento, que son así sueltos. Por ejemplo, esto es litio, estroncio, sodio, cobre, potasio. En cambio, en el lado derecho tenemos lo que es el cloruro de potasio, el nitrato plúmbico, el cloruro de bario, el sulfato cúprico, el ácido bórico. Después tenemos lo que es el cloruro de sodio, que sería en todo caso la sal. Tenemos el cloruro de estroncio 2 y tenemos el cloruro de litio. ¿Sí? Estos, los de la derecha, son compuestos. ¿Sí? En cambio, los de la izquierda, estos son elementos químicos. ¿Ya? Entonces, así solamente por fórmula se pueden dar cuenta que los elementos son solamente un símbolo, a lo mucho dos, pero siempre es una mayúscula y una minúscula, que es la abreviatura de un elemento, y estas ya son fórmulas de compuestos. Así que tengan mucho cuidado con eso. Eso es para poder reconocerlo. Bueno, en clasificación de los elementos, vamos a colocar lo siguiente, y es algo que ustedes han visto en todos los años, desde tercero, tal vez desde segundo, tercero, cuarto y quinto. En sexto ya no hemos tocado mucho esto, que son los elementos, los siguientes elementos que están separados por metales, no metales, anfóteros y gases nobles. ¿Por qué no colocamos los gases nobles en estas tablas? Debido a que los gases nobles se encuentran estables y generalmente no ocurren muchas reacciones con los gases nobles. ¿Sí? En cambio, cuando hacemos reacciones con metales y no metales, hemos visto bastantes. Y los anfóteros son aquellos elementos que trabajan tanto como metales y como no metales. ¿Sí? Entonces, metales, no metales y los anfóteros son los que pueden trabajar como metales y como no metales. Y los gases nobles son aquellos que están eléctricamente neutros o estables. Por decir eso, son estables, tienen todo ocupado, todo tranquilo. En cambio, los metales siempre son hiperactivos, por así decirlo, siempre están con esa inquietud de dar. Los no metales generalmente son negativos, son los únicos que tienen negativos, que son aquellos que necesitan de compañía, por así decirlo, para que estén estables, o necesitan compartir algunas cosas para que estén estables. En cambio, los anfóteros pueden trabajar como uno como el otro. No hay mucho problema con ellos. Ellos pueden ser tanto metales como no metales. ¿Sí? Y los elementos inertes o gases nobles son aquellos que son conocidos como los que están estables eléctricamente. Ahora, de estos elementos vamos a hacer una pequeña pausa. Hay unos metales que son conocidos como metales nobles, ¿ya? Estos metales nobles son aquellos metales que no se oxidan. ¿Qué quiere decir esto? Que son difíciles disculpen al que está uniendo. Estos metales no se pueden oxidar, son difíciles de oxidar. ¿Qué es lo que pasa con eso? Por ejemplo, tenemos lo que es las señoritas, generalmente sus madres se los hacen hacer joyería, y esta joyería es de objetos de plata, de oro, u objetos o metales que estén bañados en oro o en plata. ¿Esto por qué se hacen en estos metales?
Porque estos son metales que no se van a oxidar fácilmente, ¿sí? Por eso son conocidos como metales nobles. Entonces, el oro es un metal noble, la plata es un metal noble, porque no se oxida fácilmente, el platino también es un metal noble. Y aparte de eso, vamos a hacer un dato más. Por ejemplo, el oro es bastante maleable. ¿Qué quiere decir maleable? Que es como mantequilla. Y si ustedes hacen hacer, digamos, cualquier joyería de oro, no necesariamente va a ser completamente de oro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les digo, el oro es como si fuera mantequilla. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a deshacer fácilmente o que se puede moldear fácilmente. Entonces, el oro se lo mezcla siempre con cobre o con otros metales para que tenga para que sea así duro y se pueda dar forma. Entonces, el oro siempre es una aleación. Es una mezcla del oro con un metal que no va a entrar en mucha cantidad, pero es para que tenga esa rigidez cuando se hace una joyería, ¿sí? Avanzando de esto. Tenemos también lo que conocemos como la tabla periódica, ¿ya? Vamos a colocar esto de la tabla periódica porque es otro tipo de separación u otro tipo de clasificación. Ya hemos visto que todos los elementos se separan por metales, no metales, gases nobles y anfóteros. Pero dentro de la tabla periódica tenemos otro tipo de separación que son los alcalinos, alcalinos tercios, metaloides, gases nobles, nitrogenoides. ¿Y estos por qué? ¿Por qué tienen esa clasificación? ¿O por qué se los ha ordenado de esa forma? Entonces vamos a hacer un poco de historia en lo que es la tabla periódica. Vamos a comenzar con el primer intento de clasificación, que ha sido el de Dobereiner, que puso como su clasificación a las tríadas, ¿ya? ¿Qué quiere decir las tríadas? Las tríadas eran conjuntos de 3 elementos que eran parecidos. Por ejemplo, el litio, el sodio y el potasio son parecidos, entonces los voy a agrupar. Estroncio, calcio y bario, parecidos, los voy a agrupar. Azufre, selenio, teluro, parecidos, los voy a agrupar. Pero, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué se dejó hasta ese punto? Porque llegaron a un punto donde los elementos no podían seguir colocándose en triadas. O sea, no podíamos continuar con eso porque ya teníamos elementos que no tenían o el parecido o la similitud en propiedades, entonces se quedó ahí. Pero es el primer intento de realizar una tabla periódica o de ordenar todos los elementos dentro de una tabla. Luego tenemos las octavas de Newlands, ¿sí? Bueno, en este caso se ha hecho lo mismo, solamente que ahora no se han agrupado de 3, se han agrupado de 8, de 8 en 8, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esos elementos? Esos elementos se los han ido agrupando según propiedades, por ejemplo, el litio, su peso atómico, berilio, peso atómico, boro, peso atómico y demás, así han ido ordenando sí, de cada 8 elementos, y de eso seguía un gas noble, que no lo han colocado, ¿no? En el ejemplo, hasta que llegó el calcio, y del calcio para adelante ya no tenían cómo, cómo continuar con esta regla, ¿sí? Porque había un gran salto entre las propiedades que teníamos verticalmente y horizontalmente. Horizontalmente estaban siguiendo estas propiedades, estaban, por decir, 7, 9, 10, 12, 14. La diferencia no era más que 1 o 2 entre los pesos atómicos y la similitud. Entonces se quedó en el calcio porque no había, el siguiente ya no compaginaba con estos dos que estaban aquí arriba. Entonces esa es la característica de las octavas de Newlands, que es el segundo intento de clasificarlo, que también ha usado, ¿no?, lo que es parte de las triadas, que serían estos 3, y ordenarlos de forma consecutiva. Por último, y la más importante, ya es la base en la que ya se está yendo acomodando esto, que sería la tabla periódica de Meyer, que también agarró
lo que son el volumen atómico. Quiere decir que, por ejemplo, cuando agarramos dos pelotas, ¿no ve? Sabemos que es de cierto tamaño. Entonces, estos elementos que ven horizontalmente, por ejemplo, litio, berilio, boro, tenían similitud en el tamaño, por así decirlo. O sea, tenían una similitud en lo que es el tamaño de la pelota, por así decirlo, ¿no ven? O como decía, el tamaño de sus átomos. Pero, ¿qué pasó? A partir del de la cuarta línea, como se ve aquí, teníamos esos que son parecidos y aquí ya se estaba llenando. Entonces, ¿qué iba a hacer? Se iba a hacer como una grada y se iba a hacer más largo esto. ¿Sí? Entonces me encontraron una forma de ordenarlo. Ya veían cómo, pero aquí han visto un desfase entre las propiedades de los elementos. Y por último, y la más importante, y es en sí lo que hemos tomado como base para la nueva tabla periódica, es que Mendeleev, haciendo uso de las anteriores teorías o de los anteriores trabajos de los que ya trabajaron en la tabla periódica, él agarró y dijo, los juntaremos de esa forma y dejaremos espacios en blanco para hacer una tabla periódica o para ordenarlos en una tabla. Y es así como surgió la tabla periódica. Esta es la primera tabla periódica, por así decirlo, donde tenemos, si se dan cuenta, tenemos muy parecido a la que tenemos ahora. Estos se han quedado afuera, pero estos tendrían que estar ocupando un sitio aquí al medio. Entonces, este es el que más ha aportado para que se realice la tabla periódica. Y como vemos a continuación, se ha llegado a la siguiente, donde, por decir, teníamos estos. Si se dan cuenta, aquí tenemos la triada y la triada, ¿sí? Triada, 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 hasta cierto punto, donde ya no puedo, porque aquí miren, ya no existe esa triada. Las octavas teníamos aquí, del 3 hasta el número, del 3 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas serían las octavas, las horizontales. ¿Y por qué falló? Por el calcio. Como les dije, aquí ya es más de 8 elementos. Entonces se ha dejado esos pequeños espacios, se ha aumentado este espacio para colocar los elementos que faltaban. Ya, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cuál es la más aceptada y comprobable por la ciencia de los modelos de la tabla periódica? Bueno, la que ha sido más aceptada y la que se ha utilizado para hacer la tabla periódica actual es la de Mendeleev, que ha dejado espacios en blanco. Es por decir, ha creado todo esto y ha dejado un espacio para que se puedan rellenar. Por ejemplo, estos últimos elementos que ven en el periodo 7, los de aquí abajo, son los que se han ido aumentando. Incluso los últimos ya son elementos artificiales que han sido creados por el hombre. Y seguimos teniendo más espacios para llenar por la creación de los elementos, ¿no? Entonces la de Mendeleev es la que se usa o es la base para la formación de la tabla periódica. Ahora, datos importantes de la tabla periódica. Si ustedes ven, son más pesados, de arriba hacia abajo son más pesados y de izquierda a derecha van aumentando el peso. Por ejemplo, aquí tenemos 6, aquí vamos a tener todos los que estén a la derecha van a ser mayores a 6. Arriba tenemos 1, todos los que estén abajo van a ser mayores a 1. Por ejemplo, 1, 6, 10, 22, 39 y así. Luego, el tamaño. Los de arriba son más pequeños y los de abajo son más grandes. ¿Sí? El tamaño del átomo es así. Arriba pequeños, abajo grandes. Y por último es la electronegatividad, que quiere decir los elementos más negativos, sin tomar en cuenta a los gases nobles que son estables, por eso están apartados en un solo lugar. Por ejemplo, este lado, el lado izquierdo, son más positivos y el lado derecho son más negativos. ¿Qué quiere decir eso? El litio es más positivo que el berilio. Y el oxígeno es más positivo que el flúor. El flúor es uno de los elementos más negativos que existen. Por ejemplo, entre el oxígeno y el flúor es más negativo que todos.
Flúor es el elemento químico más negativo que existe dentro de la tabla periódica, por si acaso. Y bueno, tenemos separaciones que horizontales son periodos o niveles de energía. Tiene un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles. Por eso es que se hacen más grandes, es como si serían capas, ¿no ve? Una capa, 2 capas, 3 capas. Y las capas es como cuando se colocan varias chompas. Y si se colocan, digamos, 7 chompas, pues van a ser más grandes o se va a ver más gordo, por así decirlo. Cambio, si tienen menos chompas, se van a ir viendo más delgados, ¿no ve? Eso es lo que quiere decir las capas. Entonces, horizontales son capas y verticales son familias. Por ejemplo, aquí tenemos todos estos son los metales de transición. Aquí tenemos los gases nobles, los nitrogenoides, los carbonoides. Tenemos los no metales a este lado. Aquí tenemos los metales. Entonces tenemos una separación bastante buena en lo que es la tabla periódica. Y esto ha sido todo gracias a los anteriores 3 que se han mencionado. Bueno, los anteriores 4, que han sido Dobereiner, Meyer, Dobereiner, que es triadas, Newlands, que es octavas, Meyer, que es el que ha hecho por volúmenes, y Mendeleev, que ha dado una tabla con espacios en blancos para que podamos llenarla. Y es la que se ha llenado actualmente. Eso es con respecto a la tabla periódica. Y por último vamos a entrar a lo que son números de oxidación. Vamos a entrar a algunas familias y vamos a encontrar una diferencia entre lo que es un grupo y lo que es una fórmula. El número de oxidación es conocido también como el número de estado de oxidación. Cuando trabajamos en química, el número de oxidación decíamos que es ese numerito que está en la parte superior, que tiene un positivo y un negativo y que se intercambian, ¿no? Ese es el número, el estado de oxidación con el cual trabajan. O también lo han conocido como valencias ustedes. Por ejemplo, sodio, valencia más 1, decían, ¿no ven? Esas son las valencias o el número de oxidación con el cual, el número que utilizan para el intercambio químico. Por ejemplo, este más 1 quiere decir que le sobra un electrón, por así decirlo, que es positivo, y este menos 2 quiere decir que le faltaban 2 electrones para poder estar estable eléctricamente. Entonces el número de oxidación solamente es un número que es conocido como el estado de oxidación. Es un parámetro numérico que representa la carga real o aparente que tienen los átomos. Nada más. Como hemos dicho, metales positivos, no metales negativos. Ahora, vamos a entrar a lo que son funciones químicas. En funciones químicas o grupos químicos, podríamos decirlo, tenemos formas de clasificarlos. Tenemos compuestos que son llamados binarios, ternarios, cuaternarios. Estos, ¿por qué se llaman binarios? Si ustedes han escuchado alguna vez el código binario, que es de ceros y unos, solamente tienen 2 números, el 0 y el 1. Entonces, bi significa 2. Los compuestos binarios quiere decir que están constituidos por 2 átomos, o por 2 elementos, perdón, no 2 átomos, serían 2 elementos. ¿Ya? Los elementos, estos se dividen de la siguiente forma. Son las siguientes funciones que tendríamos: óxidos, que es metal con oxígeno, no metal con oxígeno, no hay ningún problema. Anhídridos, bueno, o óxidos u óxidos no metálicos. Los anhídridos son conocidos como óxidos no metálicos, pero ambos son óxidos, no se olviden de eso, solamente que uno es metálico y el otro es no metálico. Hidruros, que es la mezcla o la combinación, perdón, de el metal con agua, de un metal con agua. Hidrácidos, que es la combinación de un no metal con el hidrógeno. Perdón, hidruros es metal con hidrógeno, disculpas. Y una sal binaria que está formada por un metal y el no metal. En la sal binaria podemos ver lo que es el cloruro de sodio, porque es sodio y cloro, nada más. ¿Sí? Ahora, en anhídrido o en un óxido no metálico podemos ver que es el dióxido de cloro, que ha tenido bastantes relevancias estos últimos tiempos por el hecho de la pandemia.
Entonces, esos son compuestos binarios, donde están constituidos por dos elementos, ¿sí? Tenemos la sal, y aquí tenemos dióxido de carbono, que son emisiones por la quema de cualquier combustible. Tenemos también los compuestos ternarios, y como su nombre dice, son por tres elementos, ternarios, viene de tres. Tenemos ahí la base o hidróxido, que están formadas por un metal, y el radical OH, o lo que sería decir metal, oxígeno e hidrógeno. Entonces tenemos tres elementos ahí, ¿sí? Metal, oxígeno e hidrógeno. Oxácidos u oxoácidos, ¿ya? Estos son conocidos por aquellos que tienen un metal, bueno, hidrógeno, un no metal y oxígeno. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Y también están las oxisales, que son con los de que tenemos el metal, no metal y oxígeno, ¿sí? Tenemos algunas sales de estas, por ejemplo, el sulfato de calcio, que es el yeso, es un compuesto ternario. La piedra caliza o el carbonato de calcio es un compuesto ternario, que es con lo que se hace el cemento. Entonces tenemos compuestos que los vimos, pero no sabemos químicamente qué eran esos, ¿no? Pero ahora ya lo estamos explicando. Esos tienen 3 átomos. Y por último tenemos los compuestos cuaternarios, que son los que tienen 4 elementos. Para eso tenemos una sal ácida, tenemos una sal doble. La sal ácida, bueno, como un ejemplo claro, y creo que lo conocen bastante bien, que es el bicarbonato de sodio, o lo que ustedes conocen como bico, lo llaman bico. Ese es el carbonato ácido de sodio, porque es una sal ácida, ¿ya? Su fórmula viene con metal, hidrógeno, no metal y oxígeno. La sal doble, al contrario, viene con metal, otro metal, no metal y oxígeno, ¿sí? Entonces está constituido por 4 elementos, en lo que es una función inorgánica. Y por último, y espero que no estén cansados, vamos a ir a lo que es nomenclaturas. Creo que ustedes ya conocen esto de las nomenclaturas bastante bien. Tenemos la nomenclatura tradicional, donde tenemos el número de oxidación. Cuando solamente tiene un número de oxidación, termina en ico. Cuando tiene 2, tenemos el oso y el ico. Cuando tiene 3, tenemos el oso, el ico, el hipooso, o puede ser el perico. Podemos omitir el hipooso o el perico en la cuestión de las... Cuando tiene 3 números de oxidación, y cuando tiene 4, pues tenemos el hipooso, oso, ico y perico. Ahora, el cloruro de sodio, conocido como la sal de mesa, es un compuesto binario. Lo que usan ustedes para sazonar la carne o hacer cualquier cosa en la cocina, es un compuesto binario. Es cloruro de sodio, es una sal, es una hidrosal, por así decirlo, o una sal aloidea, porque no tiene oxígeno, ¿sí? Ahora, bueno, esto se lo conocen bastante bien. Menor, el hipooso es para la mínima, el oso es para la menor, el ico es para la mayor. Hipooso para la mínima, oso para la menor, ico para la mayor, per ico para la máxima. Generalmente per ico solamente va a ser para más 7. Siempre que escuchen per ico, la valencia es más 7, o el número de oxidación es más 7. Tenemos lo que es la nomenclatura stock, que se utiliza colocando entre paréntesis el número de oxidación del metal, pero en romanos. Por ejemplo, en este hidróxido, que es un compuesto ternario, se ve aquí, 1, 2, 3, está usando 2, con número de oxidación de 2. En este caso estaría con número de oxidación de 3. Y en este caso, pues tenemos el óxido de potasio, el cual está solamente con el óxido... Eso está mal. Perdón, este es el hidróxido de potasio. Lo vamos a arreglar más adelante. El hidróxido de potasio, que es hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio, que está aquí,
falta un paréntesis y un 2, o un error. Y el óxido de potasio, que tendría que ir abajo. Y aquí también faltaría un 2. ¿Ya? Son pequeños errores que se han cometido. Disculparme, lo vamos a arreglar posteriormente. Y en cuestión de la nomenclatura IUPAC, nos indica las cantidades de cada átomo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a usar mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta para las cantidades. Mono para 1, di para 2, tri para 3 y así sucesivamente. Y vamos a colocar la cantidad de átomos de cada uno. Por ejemplo, tenemos aquí 3 oxígenos, trióxido, porque hay 3 oxígenos. De dicloro, porque hay 2 cloros. Aquí claramente se ve que son 2 cloros. La cantidad del átomo se coloca siempre como subíndice al lado derecho. Y la cantidad de la molécula se lo coloca como un número grande delante de toda la fórmula. Esa es la cantidad de moléculas. Y los pequeñitos son la cantidad de átomos. Tenemos aquí abajo también otro ejemplo que es monóxido de diodo. Hay un oxígeno y 2 iodos. Por si acaso, si hubiera solamente uno, ya sea de metal o no metal, no es necesario colocar el prefijo mono en cuestión de los metales o no metales. Pero en oxígeno siempre vamos a colocar el mono. ¿Sí? Monóxido, dióxido, trióxido. En cambio en metales, si solamente hay un metal o un no metal, no es necesario colocar el prefijo mono. Se puede colocar, no está mal, pero no es necesario que esté el prefijo mono. Y para finalizar, y esta sí es la última diapositiva, tenemos lo que es una función química y lo que es una fórmula química. La función química son el nombre que reciben algunos grupos o sustancias que hacemos generalmente. ¿Sí? En todo caso, es el nombre de la función que vamos a utilizar. Una función química es el nombre del producto que estamos obteniendo, por así decirlo. ¿Sí? Por decir óxidos, todos van a ser óxidos, entonces la función química es óxidos. Le estamos dando un nombre general a todas las combinaciones con el oxígeno. En cambio, una fórmula química es una representación numérica y literal de los componentes de una molécula. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí el agua, que es una representación literal. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno y un 2. Estamos usando una representación de la molécula de una forma. Eso es una fórmula química, es una representación nada más de los elementos que forman una molécula o un compuesto. En cambio, función es el nombre genérico que se da a las combinaciones con un solo tipo de sustancia. Por ejemplo, cuando hablamos de óxidos, es todas las combinaciones que son con el oxígeno, y cuando hablamos de fórmula, solamente es representación de los átomos y las cantidades de los átomos dentro de una molécula. Eso sería todo, chicos. Bueno, tenemos una pregunta más que dice, ¿el cloruro de sodio es binario? Es binario el cloruro de sodio. Y la diferencia entre mol y molécula es la siguiente. Mol es, ¿cómo se dice? Está determinado como una cantidad de materia. Mol, por ejemplo, es una cantidad de materia. Y molécula está determinado como solamente lo más pequeño de un compuesto químico. Por ejemplo, una molécula de agua va a ser algo bastante pequeño. En cambio, un mol es una cantidad determinada de moléculas. Obviamente en un mol entran muchas moléculas, ¿sí? En cambio, molécula es la representación mínima de lo que es una sustancia química. Molécula es la representación mínima de una sustancia química y mol es una cantidad, es una unidad de medida de una sustancia química. ¿Sí? Mol es unidad de medida y molécula es la representación mínima de una sustancia química. Es diferente esos dos.
A veces se confunde lo que es mol con molécula, pero tienen relación debido a que en un mol entra cierta cantidad de moléculas. Pero acuérdense de eso, mol es una cantidad de moléculas y molécula solamente sería la representación mínima de una sustancia. ¿Sí? Entonces, eso se